Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, ya está la información. Oiga, pues desde Francia llegan excelentes noticias. Tienen programado el día 11 de mayo para levantar totalmente la cuarentena. ¿Qué indica esto? Lo que dijo el presidente en la mañanera, se empieza a ver la luz al final del túnel. Y es que el doctor Hugo López-Gatell, pues no se quedó dormido y mandó llamar al segundo grupo de médicos cubanos para reforzar lo que es la atención, lo que es el asesoramiento a todo el grupo técnico que en México atiende lo que es la situación del COVID-19. Ya Francia anuncia que pone fin a la cuarentena y se preparan para levantar el confinamiento el día 11 de mayo, como lo ve ahí en pantalla. Y esto, pues vamos de acuerdo a los tiempos que se han marcado en México, es algo similar porque empezamos más o menos en mismos tiempos lo que fue la sana distancia, el quédate en casa. En Francia, pues ya preparan el fin de la cuarentena. Aparte que en Italia, en el mismo mes de mayo, también será lo mismo, levantar la cuarentena. Y si nos vamos a lo que dijo el propio doctor Hugo López-Gatell, que mencionó en sus pasadas conferencias de prensa, ahí está el caso de Italia, ya están buscando volver a la normalidad el 14 de abril, es decir, bueno, iniciaron el 14 de abril, buscan ya terminar el confinamiento ciudadano. En México podría ser el 17, como lo declaró el doctor Hugo López-Gatell. ¿Por qué? Sí, es cierto que se amplía todo mayo, junio, pero esas fueron las medidas precautorias en tanto estaba la crisis, pues la emergencia nacional sanitaria. Viendo el apoyo de los médicos asesores cubanos, infectólogos, virólogos, neumólogos, especialistas capaces en este tema, que los trajo el doctor Gatell. Bueno, pues Emmanuel Macron, de allá de Francia, dice, se levanta la cuarentena. Recordemos que lo mismo está pasando en Estados Unidos, y es que la planta productiva obviamente tiene que regresar a las labores. Parece que nos acercamos, ahí están los cubanos, los médicos cubanos que llegaron a México a petición del presidente Andrés Manuel y avalados por el doctor Hugo López-Gatell, porque ellos ayudaron en China, ayudaron en Francia, ayudaron en Italia, ellos han estado en diferentes partes del mundo, les ha funcionado de manera extraordinaria. Podemos entonces avisorar en el corto plazo que también en México se levante el confinamiento y entonces las cosas vuelvan a la normalidad. Esto es extraordinario. El anuncio del presidente es, estamos empezando a ver la luz al final del túnel. A esto se refería el presidente Andrés Manuel. Para abordar el tema, pues tengo conmigo al pequeño gigante de YouTube. Querido amigo Iber Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esto? Buenas tardes, Extraordinaria noticia. buenas tardes, mi estimado don Albino. Antes de comenzar, me gustaría que si les encanta este video, le den manita arriba, compartan con todos sus amigos y si no están suscritos en el canal de don Albino, ACM Canal 54 o al canal mío, el de Iber Alejandro, se suscriban activando la campanita para que los videos les lleguen antes que nadie. Hay varios puntos de referencia, claro, y es importante estar viendo también lo que acontece en las noticias a nivel global. Y le voy a decir por qué, mi estimado don Albino. Tenemos estos puntos de referencia: Italia, China, Francia, Alemania. Recuerden que Angela Merkel también ya levantó la cuarentena de a poquito en poquito. En Italia, también a un mes de confinamiento. ¿Por qué es interesante? Muchos dirán en estos momentos, pero es que esos son países de primer mundo y pues por eso se están levantando, dirán los derechangos, ¿no? En México no, porque no tenemos insumos, dirá Eugenio Derbez. Pero aquí hay varios puntos de referencia clave. Sí, son países de primer mundo, pero a diferencia de México, por ejemplo, en Italia, a pesar de que es un país de primer mundo, el número de infectados es súbitamente mayor al que tiene México. Ese es un dato interesante. En China empezó el brote y en un mes, en 2 meses, lograron levantar la cuarentena. En Alemania también hubieron muchos más infectados que en México y sí, evidentemente se está levantando la cuarentena. Entonces, estas son buenas noticias, claro, los medios tradicionales siempre te van a poner en vez de lo que está sucediendo en el mundo, en primera plana, te van a poner como una nota de segunda, de tercera,
porque ellos lo que ponen en la página principal es, hay 100 muertos más en México. Les ha pasado, ¿verdad? O sea, es interesante ver cómo los medios están manejando esto y qué es lo que está pasando en la vida real. Porque en la vida real, y lo digo así usando esta metáfora, ¿por qué? Porque el doctor Gatell definitivamente está tomando buenas decisiones. El traer los médicos cubanos que apoyaron en Italia y que ayudaron a levantar la cuarentena en Italia y en China, ahora están en México. Pero claro, eso no te lo va a decir Ciro Gómez Leiva, no te lo va a decir Loret de Mola, porque no les conviene, repito. Entonces, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que la cuarentena se iba a levantar en mayo. Sin embargo, ahora se está dando el dato de que va a ser en agosto. Pero es que el presidente dijo que en agosto, no puede ser antes que se levante. Pero así como se levantó la cuarentena, así como se dijo que se iba a levantar en mayo y la pasaron a agosto, también podría ser antes. ¿Por qué no? Porque tenemos la experiencia de los médicos cubanos que ya arribaron a nuestra patria. Además, mi estimado don Albino, el doctor Hugo López-Gatell se ha señalado en reiteradas ocasiones que según nuestro comportamiento ante dicha situación, y como hemos sido obedientes, lo más probable es que sea antes el levantamiento de la cuarentena. ¿Cómo ve usted este aspecto? Me parece interesante porque sabemos que el manejo mediático de lo que es el COVID-19 en nuestro país ha sido para sacar raja política. Esto lo han hecho Loretito, López Dóriga, Denis Dresser, todo este grupo de fachos que con un medio de comunicación a su alcance sobredimensionan las cosas. Ahora, si Francia, según lo declaró el jefe del Estado francés, primer ministro, el presidente Emmanuel Macron, tienen proyectado el día 11 levantar la cuarentena. Ya también Hugo López-Gatell había hablado anteriormente de que según se fuera aplanando la curva de contagio, esto podría empezar a permitir levantar la cuarentena o el confinamiento en México de acuerdo al comportamiento de nosotros los mexicanas y mexicanos. Entonces, lo que pasa en Italia, lo que pasa en este caso ya en Francia y lo que pasa en China son puntos de referencia para establecer cómo la sociedad ha sido congruente, ha acatado las medidas que desde inicios de esta cuarentena sugirió el doctor Hugo López-Gatell, el vocero de lo que es el Consejo Técnico del Consejo Nacional de Salubridad, que es el encargado de declarar la emergencia sanitaria, pues no es nada raro. Habría dicho, el 17 de mayo empezamos a levantar los confinamientos, las cuarentenas o la cuarentena en los lugares de pocos o nulos contagios. Y debemos decirlo que los hay. Solamente que los medios convencionales, pues lo que quieren es escándalo. Quieren golpetear a la 4T y no ponen en perspectiva las declaraciones que ha dado Hugo López-Gatell, el médico, el epidemiólogo especialista, y las declaraciones del presidente son observando que a nivel nacional puede tardar un poco más, es decir, para levantar totalmente. Pero como el comportamiento ha sido el adecuado, pues no estamos lejos es que es un país desde primer mundo. Sí, pero recordemos que aquí el número de contagios es menor, que no ha sido rebasado el sector salud, que se ha mantenido el número de contagios de acuerdo a las cifras que tenían proyectadas. Incluso están por debajo del promedio que dieron a conocer con eso del cálculo matemático, que no es otra cosa que proyectar cuántos infectados, incluso decesos, podrían ocurrir por causa del COVID-19. Puedo pues establecer que el comportamiento social de mexicanas y mexicanos ha sido un extraordinario acatamiento a las declaraciones, a las peticiones de Hugo López-Gatell, del mismo presidente Andrés Manuel. Y que esto hicieron también en Francia, esto hicieron también en Italia, donde fue pues un boom, algo extraordinario. Entonces se levanta el 11 de mayo en Francia, pues obviamente son buenas noticias, porque estamos por debajo de lo que fue Francia en la exposición del COVID-19. La luz se empieza a ver, las noticias llegan, estas son buenas noticias. Creo que ni el presidente Andrés Manuel se lo esperaba, el que se pueda levantar la cuarentena antes de tiempo, porque el sector productivo, incluso en Estados Unidos, ya se habla
del tratado comercial Estados Unidos, Canadá, México, pues habrá sectores que van a tener que operar, y qué mejor que lo hagan con las medidas que requieran, pero ya empezar a ver la cadena productiva en acción. Esto es bueno para el país porque entonces el famoso déficit del Producto Interno Bruto del 5, 6 o 7%, pues no dejan de ser los mismos números que maneja los neoliberales, los tecnócratas. La realidad es que siempre maquillaron cifras. Y la otra realidad que siempre se ha manejado es que todo el recurso federal está encaminado en un 70% a apoyar a la clase más desprotegida. Iber Alejandro. Así es, mi estimado don Albino. Yo concluyo con que en Francia hay buenas noticias, en Alemania también las hay, en Italia. Eso quiere decir que eventualmente en México vamos a pasar esta situación, que los fachos de seguro y los derechangos y los chayoteros seguramente van a decir, ay no, ¿por qué México? Yo quisiera ver más muertos para así decirle al presidente Andrés Manuel que tuvimos la razón. Se van a seguir lambiendo, se van a seguir frotando las manos, porque no va a pasar, porque el presidente es una persona muy, muy inteligente, lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. El doctor Hugo López-Gatell está capacitado, está dando el ancho en el trabajo, y además, aunque quieran atacar al doctor Hugo López-Gatell con el tema de que si su vida personal, esto y el otro, lo importante es que está haciendo su trabajo y se está desempeñando como debe de ser. Mi estimado don Albino, yo concluyo con esto y le agradezco nuevamente. Muchas gracias, Iber Alejandro. Yo concluyo con algo extraordinario, que es la noticia del levantamiento del confinamiento, de la cuarentena. En México estamos camino a lo mismo. Estas noticias nos dan un argumento para decir, si seguimos la misma ruta, de hecho nosotros tenemos el modelo alemán que está extraordinario, digo, eso es lo que se ha seguido en México. Hemos visto con este grupo de médicos cubanos que traen la experiencia de haber estado en Italia y China, pues la parte de aplanar la curva permite una reactivación más rápida de lo que es la cuarentena en el país. Son buenas noticias que no le van a dar a conocer los Loretos, los Dresser, los Ciros, ellos no. Pero nosotros tenemos la obligación de informarle y de informarle bien. Mi querido Iber, un placer, mi amigo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.